Vamos a comenzar a grabar y vamos a compartir la clase. Un momento, por favor. Déjame, que tengo tanta ventana abierta que no me deja... un momento, por favor, solo un momento. Necesito... Ya, listo. Ya, listo. Ya, hoy día nos corresponde pasar el concepto de PCR cuantitativo y los tópicos asociados, que son bastantes. Voy a ir un tanto rápido en algunas cosas porque son cosas que ustedes ya saben. Y bueno, ¿para qué hablar del tema de PCR cuantitativa que está muy de moda hoy en día? Que siempre ha estado de moda, pero quizás muy de moda hoy en día por el tema pendiente de los traqueos de virus. Ahora, lo que ven en la pantalla ustedes es básicamente ni más ni menos, no lo voy a explicar porque ustedes lo conocen perfectamente, es el concepto y el diagrama de lo que es la metodología de PCR o de reacción en cadena de la polimerasa. Nada nuevo de lo que está ahí, nada nuevo para ustedes, lo conocen perfectamente, incluyendo todos los componentes, primer, polimerasa, etc. Y las fases que hay de neutralizar, hibridizar, extender, etc. Esto es lo que normalmente uno puede conocer como lo que se llama como PCR de punto final. Es decir, o PCR de lo que normalmente uno puede poner como PCR endpoint. Es la PCR clásica que ustedes están acostumbrados a hacer en el termosilador. Esta PCR de endpoint tiene un número de ciclos que normalmente va entre los 30 a los 40 ciclos. Y después de los ciclos, normalmente uno lo que hace es correr los productos PCR con un gel de agarose para ver si, qué tal le fue con la PCR. Esa es la PCR endpoint. La alternativa de la PCR endpoint es la PCR de tiempo real. El concepto de PCR es exactamente el mismo. La metodología se mantiene igual, exactamente, desde el punto de vista del concepto de PCR. Funcionan también con dos primers. Y el concepto de real time es tiempo real. La única gran diferencia con un PCR endpoint, que es el que ustedes ven aquí, es que ustedes ven, se puede hacer a nivel de expresión de DNA, se puede hacer a nivel de RNA, y básicamente esto es lo que es la PCR de endpoint. Y la PCR de tiempo real que está abajo, porque se llama tiempo real, porque ustedes están viendo en el momento cómo se van acumulando los productos PCR, es decir, si la reacción va existiendo o no. Por eso se llama PCR de tiempo real. ¿Qué es lo que varía? Las reacciones del concepto PCR, me refiero a desnaturalización, extensiones, son las mismas. La química, eso sí, cambia. Y la química, ¿por qué? Porque necesita algo que haga que tú te vayas enterando de cómo va yendo la PCR, y eso es normalmente un marcador fluorescente, que va emitiendo fluorescencia, y a medida que va emitiendo fluorescencia, a mayor cantidad de fluorescencia, hay mayor cantidad de amplificación. Si no hay fluorescencia, no hay amplificación. La otra gran diferencia que existe, ya es una diferencia que hace la gran diferencia. Esta diferencia está centrada en la fase en la cual se cuantifica la PCR. En la PCR de endpoint normalmente tiene una serie de desventajas. Tiene una pobre precisión, una baja sensibilidad, un rango muy breve de poder diferenciar lo que es una cantidad de otra. Me refiero, si yo parto, ¿a qué me refiero con esto? Con un dinámico corto de diferenciación. Y una serie de otras desventajas. A esto me refiero, que es el principal problema. Aquí yo tengo una foto, obviamente, lo hice, la armé yo, pero el tema es bastante claro. Esta es una PCR, es el resultado de una PCR de endpoint, con marcado el gel de agarose con bromuro de tigre, ustedes pueden ver, y aquí yo partí con X cantidad de DNA, por ejemplo, y aquí lo que tengo, estas contienen 10 copias, por ejemplo, estas dos muestras, aquí está donde se cargó
el producto PCR de Endpoint, y esta contiene 50 copias. La pregunta es, ¿ustedes pueden visualizar si hay alguna diferencia entre una banda y otra, desde el punto de vista de la intensidad? La respuesta es no. Pero, sin embargo, hay copias diferentes. Y ustedes pueden comprender que esto no es trivial, esto es sumamente importante, porque claramente esto puede tener mayor cantidad de DNA y esto tiene menor cantidad de DNA. Pero vuelvo una vez más, el PCR de Endpoint de bromuro de etidio o con cualquier otro colorante en el gel de agarosa, yo no puedo visualizar, a menos que sea extremadamente grande, la diferencia. Ahí sí puede haber una banda más intensa y una banda menos intensa. Por lo tanto, el límite es que yo por lo menos tengo que tener muchas veces de diferencia en cantidad amplificada entre entre un producto PCR y otro para que yo lo pueda ver en un gel de agarosa. Sin embargo, en el tema de Real-Time PCR, cuando uno detecta básicamente por fluorescencia, es extremadamente más sensible y puedo verlo rápidamente las diferencias. Y esto se sustenta por un tema molecular súper sencillo. Lo que ustedes ven aquí es básicamente las fases de una PCR desde el punto de vista lineal. Esto es súper importante, ¿ah? Desde el punto de vista lineal. Es decir, presentamos una fase lineal, un gráfico lineal sin ningún problema. ¿En qué sentido? En que lo que vemos aquí, por ejemplo, es, como esto es lineal, vemos las fases que ustedes conocen. Aquí vemos el número de ciclos, y aquí vemos la cantidad de DNA en logaritmo. ¿Ya? Es decir, yo tenía acumulado y lo transformé en logaritmo. Ven la típica tres fases que ustedes conocen, que es una fase exponencial y que va decayendo, y finalmente en un plató. La fase de endpoint que se mide acá, es decir, se mide en el plató. Como ustedes pueden ver, yo puedo partir de concentraciones similares, inclusive, imagínate que partía acá con 20 nanogramos de DNA amplificado, y como ustedes pueden ver, llega a tener concentraciones finales al final del point, por ejemplo, el 30 ciclos, completamente diferentes. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a la variabilidad intrínseca que existe en todo el proceso de PCR, en donde el material se va agotando, me refiero básicamente a los primers, a la polimerasa, que no es la super TAC polimerasa, porque también es una TAC polimerasa de un extremófilo que resiste calor, pero tampoco es la super TAC. Por lo tanto, lo que yo tengo, que aunque yo parta de concentraciones similares, voy a llegar a cantidades de productos diferentes. Esto quiere decir entonces que la eficiencia de esta PCR no es la misma a medida que aunque yo parta exactamente de la misma cantidad de DNA. Normalmente, la eficiencia de la PCR se está determinando con una ecuación de 2 elevado a n, cuando es perfecta. Es súper sencillo, no es matemáticamente muy complejo ni nada. En donde, ¿qué establece? Establece que donde n es el número de ciclos, por lo tanto, cada ciclo yo voy duplicando el producto amplificado. ¿Esto de dónde viene? Del típico concepto PCR, donde yo tengo una doble cadena de naturalizo, esta cadena a su vez tiene 2, y esto a su vez esta cadena tiene 2. Por lo tanto, como ven, tengo el doble de lo que era inicialmente. De ahí viene el concepto de este pequeño algoritmo. Si esto fuera perfecto, entonces yo debería, si la eficiencia de la PCR fuera siempre 2 elevado a n, yo debería llegar a tener estas tres curvas, deberían ser exactamente iguales si es que yo parto de la misma concentración. ¿Me van siguiendo, chicas, o no? Cualquier cosa me paran, ¿verdad? Sí, ¿Chicas? profe. Ya. Sí, profe. Entonces, pero esto es lo que yo espero. Pero en la realidad no pasa. Por lo que les decía. ¿Por qué? Porque se agota el primer, porque la polimerasa falla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si uno quiere medir amplificación, ver la expresión de un gen, por ejemplo, o amplificar el DNA y ver la cantidad amplificada, es decir, ver si algo tiene más o algo tiene menos, la PCR endpoint no sirve. ¿Por qué? Porque mide aquí, es justo donde está variable. Pero sin embargo, si uno mide en la fase exponencial, fíjense si uno se fija en la fase exponencial. Si se fijan, la fase exponencial es casi perfecta, en donde en esta fase exponencial sí yo voy a cumplir esto. En el resto de las fases no. Esa es la otra gran diferencia con la PCR a tiempo real, en donde la cantidad, o desde el punto de vista de la fluorescencia que se genera, se mide acá, no al final.
aunque se realizan 30 o 40 ciclos también, pero se mide antes. Ahí vamos a entender. Bueno, esta es la fase lineal, esto es exactamente lo mismo, es otra forma, en donde aquí tienen la fase exponencial, la fase lineal y el plató. Entonces, esto es la visión logarítmica que ustedes pueden ver claramente, el logaritmo de la concentración versus el ciclo. Esto es lo que uno esperaría, pero ya saben lo que pasa. Esta que está acá, esta es en una visión no logarítmica, en donde uno tiene la fase lineal. Fíjense que las curvas cambiaron, la forma de la curva cambió. Recuerden que la curva anterior era así. Ahora fíjense que yo tengo casi la misma curva, pero esto, en vez de poner logaritmo, puse concentración de DNA secas versus ciclos. Y lo que tienen directamente es, bueno, la fase exponencial, la lineal y el plató. Y de nuevo recalcar que es aquí donde se mide la PCR, la cantidad en la PCR endpoint, lo que es un error, por lo que saben, y es aquí donde el real time mide. Aquí lo que tengo, y aquí esto es súper importante, tengo exactamente las mismas gráficos, en donde en el fondo yo puedo tener, por ejemplo, aquí la cantidad de DNA directo versus el número de ciclo de PCR, aquí también el número de ciclo PCR, y la cantidad de DNA también en versión logarítmica, por ejemplo. Entonces aquí lo que pueden ver son exactamente las mismas gráficas que estaban teniendo antes, pero lo que le quiero llamar la atención es esto. Cuando yo aquí tengo los ciclos, aquí entra el DNA. Imagínate que entró un DNA de doble cadena. Al primer ciclo ya tengo 2 DNA de doble cadena. Al segundo ciclo tengo 4. Al tercer ciclo tengo 8, 16, 32, 64, 28. A medida que voy aumentando los ciclos, como esto es 2 elevado a n, y n es el número del ciclo, yo efectivamente lo que voy aumentando es directamente 4 elevado a 2, este es 8 elevado a 2, etc. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que un solo ciclo, puede duplicar la cantidad de DNA. Tú dices, bueno, son 16 copias de doble cadena, estos son 32 copias de doble cadena. Dice, bueno, Rodrigo, no suena tanto. Sí, pero imagínate cuando estoy en el ciclo 16-17, en donde tengo 65.000 copias de doble cadena y tengo 131.000 copias de doble cadena. ¿Qué es lo que quiere decir? Que como normalmente esto es 2SN, esto se cumple perfectamente en la fase que es exponencial, es decir, en la fase que va creciendo, en la fase exponencial. Por lo tanto, en esta fase acá, por lo tanto, si yo voy a medir acá, que es donde mide la PCR de tiempo real, esto normalmente cumple esto, 2 elevado a 2. Entonces, por lo tanto, un solo ciclo entre el ciclo 17 y el ciclo 18 es el doble de DNA, por lo tanto es un solo ciclo sumamente importante. Quizás en términos algebraicos, no, Rodrigo, un solo ciclo no es nada. Sí, pero en multiplicación de DNA es mucho. ¿Se entiende lo que quiero recalcar o no? Sí, profe. Ya, esto va a ser importante para después. Este es un típico ejemplo de lo que puede ser, por ejemplo, una PCR de tiempo real, un resultado, en donde ustedes pueden ver que efectivamente aquí como tenemos la fase Platón, la típica. Y es aquí donde tenemos, por ejemplo, la fase exponencial. Si se fijan, estas son copias, o sea, son reacciones de diferentes organismos, del mismo gen obviamente, pero de diferentes organismos, en donde la partida del DNA es diferente, la concentración inicial. Y efectivamente demuestra que si yo lo mido en la fase exponencial, se hace diferente. Si yo lo midiera aquí, como es la endpoint clásica, yo claramente sería difícil diferenciar estas tres. Pero yo sé que partieron diferentes. Esto que está acá va a ser súper importante verlo porque es lo que se llama background, que ya después lo vamos a ver para introducir otro concepto. Entonces, la gran ventaja es que la PCR de tiempo real se centra, se localiza en una etapa de la PCR que es exponencial, que es donde realmente se cumple la duplicación de la fórmula.
2 elevado a n. Además, tiene la gran ventaja de que al ser fluorescente, yo puedo detectar mínimos cambios de fluorescencia, lo que van a determinar mínimos cambios de concentración de DNA, lo que no es tan evidente en un gel de agarosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en un gel de agarosa, cuando uno corre, el rango de visualización está en nanogramos. Por lo tanto, si yo cargo algo y amplifico muy poco y es picogramos esto, no lo voy a ver, lo que no significa que no esté, pero sí con un real-time PCR lo puedo ver. Además, como ya habíamos dicho, si yo tengo 5 nanogramos en un producto amplicón y tengo 10 en otro, lo más probable es que yo no vea ninguna diferencia en intensidad, porque obviamente intensidad es acumulación de más productos de PCR, obviamente. Pero no lo voy a ver aquí, en un gel de garosa. Sí lo voy a ver directamente en una PCR de tiempo real. Bueno, todo esto es todo lo que he dicho yo, excepto algunos conceptos que ya los vamos a incluir como las pruebas. Entonces, si uno necesita, por ejemplo, calcular la expresión de RNA, esto ya es complejo la expresión, métase el curso de genómica para que vean realmente por qué es difícil, porque la expresión de un gen es realmente algo muy grande, y normalmente uno está midiendo el nivel de transcritos. Pero supongamos que uno quiere medir el nivel de transcritos, uno lo que normalmente tiene, o la cantidad de RNA de cualquier virus, por ejemplo. Uno lo que normalmente tiene es la extracción de RNA, y uno, si nos centramos en un gen, uno lo que va a tener es 3 opciones para hacer la RT. O va a tener random primer, o va a tener oligo de T, o va a tener primer específico. En su momento ya lo explicamos en la clase pasada, cuando hicimos retrotranscripción, cuando explicamos esto. Cuando uno escoge estas 3, puede escoger alguna de las 3, o una combinación de las 3, por ejemplo, estas 2 se pueden combinar. Para hacer la RT, yo lo que voy a tener es cDNA. Y este cDNA es el que yo voy a amplificar. Si yo tengo, por ejemplo, un gen que tiene una expresión muy baja, y comparo con otro gen que tiene una expresión mediana, lo más probable es que si yo lo hago en un gel de garosa, no lo voy a ver, con lo mismo que decíamos antes, pero si lo hago en un PC de tiempo real, sí lo voy a ver. Les presento algunos equipos de PC de tiempo real. En el laboratorio nosotros tenemos como 2 equipos diferentes. Son exactamente lo mismo, se ven súper grandes, ¿eh? Pero la verdad las cosas, que no es ninguna ciencia más importante que un PCR común y corriente. La única diferencia que tienen estos equipos, y créanme, más allá de los que se ven de Armatoste, etc., es que tienen un láser que detecta fluorescencia. Y esa fluorescencia es que se va registrando en el lab. Y tiene un software asociado a la adquisición de la fluorescencia. Cada fluorescencia se va leyendo cada ciclo en cada pocillo, es decir, en cada tubo de PCR que uno ponga. Ahí tiene un software que ajusta la curva de fluorescencia versus el número de ciclos, determina el threshold. El threshold es como el umbral. ¿Y ese threshold qué es? Ese threshold es el CT, lo que normalmente se conoce como cycle threshold. ¿Lo conocen? No me suena a mí, Ya. profe. Esto es el cycle threshold, típico de PCR. Y el cycle threshold se correlaciona inversamente con la concentración de inicio del target, ya sea cDNA o ya sea DNA. ¿En qué sentido? Aquí está. Yo amplifiqué esto, es decir, ya hice, por ejemplo, extraje RNA, utilicé random primer, obtuve cDNA, y eso lo cargué en mi tubito para agregar después los primer 1 y 2 del gen que quiero amplificar, ¿vale? Con un kit que tiene fluorescencia. Y vamos a ver después cuáles son los marcadores de fluorescencia. Eso lo metí a hacer una PCR para amplificar. La PCR, como ustedes saben, tiene el mismo comportamiento, pero con la gran diferencia que yo mido acá. La pregunta que uno se puede estar haciendo es, ¿cómo yo sé cuándo es realmente esto? ¿Dónde termina y dónde comienza? Y finalmente, ¿dónde comienza y dónde termina la fase exponencial? Porque después viene la fase lineal y después viene el plazo. Entonces yo debería tener un ciclo. Aquí están los ciclos.
Por lo tanto, si yo tuviera un ciclo que me dijera, aquí terminó la fase exponencial, aquí mide fluorescencia. Porque se supone que toda la fluorescencia anterior es acumulada. ¿Me van siguiendo, no? Sí, profe. Entonces, pero yo no sé dónde termina. Y eso es lo que es el CT. ¿Y qué es el CT? Si se imaginan, aquí yo hice un ejemplo, en donde aquí está el delta Rn, es decir, la fluorescencia relativa. Aquí están los ciclos, acá abajo. Y la PCR tiene el comportamiento lineal normal, en donde aquí llega el plató, sería la fase final, porque sigue siendo 30 ciclos. Y aquí lo que ven es un background de fluorescencia. ¿Por qué? Porque dentro de los componentes, y como habíamos dicho al comienzo de la clase, la química cambia porque se agregan componentes que son fluorescencia, que se unen al DNA para emitir fluorescencia a medida que se amplifica. Entonces, yo cuando pongo este tubito, este tubito ya tiene fluorescencia. ¿Vale? Inicial, ni siquiera ha comenzado el ciclo 1, pero ya tiene fluorescencia. Y esa es la fluorescencia de base o fluorescencia background que está acá. Cuando yo empiezo a acumular productos, porque está ocurriendo la PCR, porque este tubo también lleva los dos primers, etc. Cuando está ocurriendo la PCR, la fluorescencia se va incorporando en cada una de las dobles cadenas que se van acumulando. Por lo tanto, cuando yo tengo más doble cadena, tengo más fluorescencia, ¿correcto? Sí, profe. Entonces, cuando yo despego, cuando yo separo la fluorescencia acumulada de la fluorescencia background, ahí salta el CT. ¿Se entendió? Profe, tengo una duda. Dime. En el background, Ujú. si corresponde a la fluorescencia basal, mientras corre el número de ciclos, mientras avanza, ¿por qué de repente baja y sube y después baja de nuevo? ¿No debería subir siempre? No, porque recuerda, la fluorescencia basal es la que se va normalmente, es la que ya está en el tubo. ¿Por qué? Porque esa te la da el fluorocromo que tú pusiste en el tubo que marca el DNA, ¿me entiendes? Hasta ahí está claro, ¿verdad? Se le cortó, profe, no sé si fui yo, No, yo pero creo que no lo alcancé a escuchar. voy a apagar el vídeo porque no sé si ya tengo mala señal de vídeo de repente. No sé, espérense, déjenme verlo. Ahí. No, porque lo que tengo ya acá, recuerda que yo tengo el tubo en donde yo tengo el componente del cDNA o del DNA, porque puedes hacerlo a nivel de DNA también, los primers, la polimerasa, todo, y la fluorescencia. Le agrega fluorescencia, el marcador, que se une al DNA. Esa fluorescencia ya está aquí. ¿Por qué? Porque se la agregaste, porque tiene que tener al comienzo, ¿verdad? Sí, sí. Esa es la que está aquí. Ahora, tú ves que aquí eso no puede aumentar, porque esa es la base, esa es la basal, es el background, la basal que tú llamas. Esa que está, no va a aumentar, pero es la que se registró al inicio. La primera vez, los primeros ciclos. Después Ya. comienzan a actuar los primers sobre el amplicón y se comienza a acumular el amplicón. Y este amplicón está marcado también con fluorescencia. Entonces empieza a emitir, 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 emitir y emitir. Y en algún momento, quizás la imagen no es perfecta, pero y en algún momento esto va a superar el background. Imagínate que el background eran, no sé, te voy a poner un número, 10 unidades de fluorescencia. Y ya cuando esto se empezó a acumular, hizo 11 unidades de fluorescencia y ahí te marcó el CT. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, lo que uno tiene como conclusión de todo esto es lo que se había dicho antes, que el CT no es más ni menos entonces que el número el número del ciclo donde se logró que la fluorescencia del amplicón superara el background. Entonces el cycle threshold o CT es el ciclo donde la fluorescencia del amplicón superó a la fluorescencia basal o background. Y ahí es donde realmente quiere decir entonces que
fase exponencial se está dando. Ahí comienza. ¿Se entiende? ¿Chicos? ¿Chicas? Sí, profe. Entonces, eso quiere decir que cuando yo tengo una mayor cantidad de DNA o de cDNA, yo voy a tener un CT mayor o menor que cuando tengo una baja cantidad de DNA o de cDNA. Razonen eso. Cuando yo tengo una mayor cantidad de DNA, mi CT va a ser menor. ¿Por qué? Porque como hay más DNA, el CT se va a lograr antes. Cuando yo tengo una baja cantidad de DNA o de cDNA que puse como input, el CT va a ser más tarde, o sea, en un ciclo posterior, ciclo 20, ciclo 25. ¿Por qué? Porque como hay tan poco DNA, te demoras mucho en formar doble cadenas que juntas generen fluorescencia que sumativas superen al threshold. ¿Se entendió? Sí. Entonces, a menor cDNA, o sea, perdón, a menor CT, que es el ciclo, el número de ciclo, la cantidad de DNA es mayor que tú pusiste como input. Entonces, es una cosa muy simple. Si uno tiene, por ejemplo, y uno está haciendo una cuantificación de una RNA viral, si uno tiene una RNA viral de Pedro, que tuvo un CT de 20, y tengo un CT de Juan, evaluando el mismo RNA viral con el mismo primer, de CT de 30, ¿quién tenía más carga de RNA viral? ¿Pedro o Juan? El que tenía el ST20. Exactamente. Él tenía ¿Profe? más, ¿sí? Y si yo de alguna forma sé que tengo dos muestras con la misma cantidad de DNA, pero Uh-huh. le pongo distintos primers, ¿también se va a ver afectado el CT? Ah, totalmente. Ese es un caos del tamaño de camino. Tranquila que nos falta mucho que ver. Pero tienes toda la razón. Ya, entonces aquí un poco de todo lo que he hablado. Aquí está el background, te sigues, aquí está el background. Esto, normalmente el software hace una adquisición de la fluorescencia en cada tubo, porque es un tubo, otro tubo, un tubo, otro tubo, otro tubo. Y el software hace una adquisición independiente para tirar el CT. Entonces aquí tiró el CT, ¿te fijas? Y aquí hay un CT, si tú proyectas eso hacia abajo, un CT de 20, un CT de 22, un CT de 23, un CT de 24 y un CT de 30. Perfecto. Bueno, aquí lo que estábamos hablando, que, bueno, ustedes saben que yo me adelanto de todas las temas en realidad. Aquí lo que estábamos hablando básicamente que es a mayor cantidad de DNA, el CT es más bajo, o el CT se logra antes, ¿te fijas? Entonces, esa sería la muestra con la mayor cantidad de DNA. ¿Por qué? Porque si aquí están los ciclos, ustedes saben que en este eje están los ciclos, ustedes pueden ver que esta muestra logró un ciclo más bajo que esta otra. Por lo tanto, esta tenía mayor cantidad. Aquí lo que pueden ver, por ejemplo, es exactamente lo mismo, pero en vez de la fase que estábamos viendo, esta es la cantidad de DNA, la cantidad de fluorescencia relativa, la RFU, unidades de fluorescencia relativa, en donde lo que tienen acá es básicamente los ciclos. Aquí tienen la línea de CT, se fijan, aquí tienen todo el background, aquí tienen varios tubos, varias muestras, ¿se fijan? Y ahí están las amplificaciones, ya están los CTs. Una visión más específica, fíjese que acá pusimos, ya estoy introduciendo un nombre de Sabigreen, que es uno de los fluorocromos que vamos a utilizar. Y acá está el mismo ejemplo que hemos visto, pero con un zoom de básicamente los cálculos que se entregan, en donde básicamente aquí podemos ver el threshold que hay. Acá están todos los CTs, que es normalmente lo que uno busca de cada muestra. ¿Se fijan? Ahí están. Entonces normalmente uno puede hacer esta muestra por triplicado para ver los CTs cómo varían, es decir, repetir esas 3 réplicas técnicas. Y es súper importante aquí también tener claro que, al igual que en la PCR normal, los controles son sumamente importantes.
utilizar los controles en todo experimento es sumamente importante. Por cierto, aquí tienen que ver controles negativos. Esos son los controles de PCR que ustedes utilizan, es decir, controles sin el input. Ya lo vamos a definir con más tranquilidad más adelante. El rango lineal que ustedes pueden tener, por ejemplo, en donde para demostrar, esta curva después la vamos a ver más adelante cuando veamos los cálculos, en donde se demuestra lo que yo les digo, que el CT se correlaciona inversamente con la cantidad de inicio, aquí lo pueden ver, en donde puedo tener hice diluciones, de dio a 0, a 1, a 2, a 3, a menos 4, a menos 5, a menos 6, y pueden ver claramente que tengo una pendiente, una correlación de 0,99 casi perfecta, y ustedes pueden ver que a medida que yo disminuyo la concentración, los CTs van bajando, por lo que habíamos hablado antes. Déjenme cargar, se me está acabando la batería. Y aquí hemos hablado del mecanismo, cómo funciona, pero no hemos hablado básicamente de los colorantes o de los fluorocromos, que son los que realmente tiñen. Podemos tener, el más general es el Savia Green. Savia Green es un fluorocromo que tiene una gran afinidad por las moléculas de doble cadena de DNA. Se intercalan entre las moléculas de doble cadena. Eso es lo que es Savia Green. Entonces, a medida que yo tenga más doble cadena, voy a tener más Savia Green unido. ¿Cómo funciona? Funciona así. En donde tengo una simple cadena, por ejemplo, no pasa nada. Tengo doble cadena, que es cuando normalmente se van acumulando los productos de PCR, y el Savia Green, al interactuar con las doble cadenas, emite fluorescencia fogonazo, y después se apaga. Quiere decir que cada vez que sea una doble cadena, va a emitir fogonazo. Eso quiere decir que mientras más doble cadena hay, más fogonazos se van emitiendo. ¿Por qué? Porque tiene una preferencia por las doble cadenas, más que por la simple cadena. Esto tiene varias ventajas. Uno, que no es específico. ¿Por qué? Porque se une a todo lo que sea doble cadena. Por lo tanto, tú no tienes que estar desarrollando un mecanismo de fluorescencia para un gen en específico. Por ejemplo, si tú quisieras amplificar, hacer una múltiple y amplificar 2 targets en tu DNA, por ejemplo, imagínate que yo lo que quiero ver es tener, por ejemplo, extraje de DNA una muestra y quiero ver si hay 2 tipos de virus, el virus 1 y el virus 2. Diseñé pares de primer diferentes para el virus 1 y virus 2 y quiero hacer una múltiple, estilo lo que hablamos en la clase cuando vimos tipos de PCR, y tirar los 4 primers, aquí va a haber fluorescencia y yo no voy a poder entender cuál es cuál en realidad, porque se une a todo lo que es doble cadena específica. Es súper importante entender entonces que el Savia Green no es específico, se une a todo lo que es doble cadena. Es sumamente importante también entender algo que ya después vamos a comentar más adelante, el diseño de los primers. Es súper importante porque nosotros en la clase pasada vimos, o en algún momento ustedes conocen, que pueden haber dímeros de primer. ¿Se acuerdan cuando vimos eso, no? Chicos. Bueno, Sí, profe. entonces, si uno diseña un par de primer y el par de primer resulta que puede ser o sea, pueden ser dímeros reales, es decir, hacen esto porque tienen marcha acá, y la primera se genera aquí esto, o pueden ser estructuras secundarias, se pueden unir entre ellos, o el mismo primer puede hacer 3', 5', y llevarse entre ellos. Eso implica que estos primers se están secuestrando entre ellos cuando están mal diseñados, y no se van a ir al target original, que es lo que yo quiero amplificar. Como no se van a ir al target original, el problema es que dice, bueno, Rodrigo, pero otros primers sí se van a ir aquí. Sí, probablemente. ¿Y lo van a amplificar? Sí, no me cabe duda. Pero el problema es que estos ya van a ser doble cadena. Y hacer doble cadena, si estoy hablando de un real time, ¿qué se van a llevar? ¿Qué van a absorber? Chicos. ¿Cómo pregunto, profe?
Yo estoy generando entonces, yo hice una PCR normal, en donde me generan en una PCR de real time. Esto yo lo voy a tener, yo lo voy a poder visualizar que hay doble cadena y que se va acumulando el producto PCR porque tengo Cybegreen, ¿verdad? Usé Cybegreen que es inespecífico y se une a todo lo que es doble cadena, ¿correcto? Por lo tanto, Sí, va a emitir fogonazo y va a permitir que pase, ¿verdad? Porque aquí es doble cadena, doble cadena, doble cadena, y se va, y ahí salta el CT, ¿correcto? ujú, Ya, eso está bien porque a medida que haya más intensidad de fluorescencia, van a haber más productos de PCR, por lo tanto, va a haber, yo voy a calcular que el CT llegó antes, ¿verdad? sí, ¿Qué es lo que pasa si hay dímeros de primer? ¿Los dímeros de primer son de simple cadena o de doble cadena? de doble cadena. ¿Y qué van a traer si usé Cybegreen? Van a hacer fluorescencia. Y van a aumentar la fluorescencia, va a haber una sobreestimación de la fluorescencia. Eso no quiere decir que el Sí, CT va a llegar antes, claro. y el CT llegó antes porque realmente había mucha cantidad de target, o porque yo No, sumé el poco target que había, más los dímeros de primer. claro, se suma la ¿Se doble entendió o cadena no? de producto y los de dímeros. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué quiere decir entonces? Por eso el concepto de tener súper claro el diseño de primer para evitar dímeros, este concepto ahora se entiende. El Cybegreen, básicamente, se une donde está, aquí así funciona realmente, doble cadena, cuando se denaturaliza normalmente estos DNA quedaron libres, o sea, estos moléculas de sangre quedan libres, neutralizadas, y se vuelve a unir cuando se vuelven a formar dobles cadenas. Y así sigue. Es decir, cada vez que se une a doble cadena, florece. Otro ejemplo directo de Cybegreen, se está formando la doble cadena, aquí está la polimerasa, siguen, por ejemplo, acá está el Cybegreen inactivado, emitiendo una fluorescencia pequeñita, que es como el background, pero muy pequeñita, y cuando hay doble cadena, se empieza a unir y florecer. Sin embargo, hay otras formas de tener fluorescencia para poder hacer el seguimiento de la eficiencia, cómo se van acumulando, que son las biopruebas. Cuando yo les presenté esto acá, hablaba de pruebas Tachman o pruebas Fred. Estas son las pruebas Tachman, en donde lo que normalmente tengo es que, perdón, me moví. Una prueba Tachman funciona en la fase de annealing, ahí emite fluorescencia, en donde es súper específica. Si yo quiero amplificar un fragmento de DNA o de cDNA, y yo diseño, tengo los primers, el P1 y el P2, que va a amplificar, diseño una prueba Tachman al interior del producto PCR. Estos productos PCR, real-time PCR, son realmente pequeños. No conviene que sean grandes. ¿Por qué? Porque al ser muy grandes, primero, consumen mucha fluorescencia y segundo, se demoran más en amplificar. Por lo tanto, amplificar entre 50 a 250 para veces como máximo es el ideal del amplicón en real-time PCR. Siempre en mejor 50, 70, 100, lo mejor. Entonces, ¿qué es esta prueba Tachman? Esta prueba Tachman tiene lo que es atachado en un extremo, por ejemplo, 5', tiene atachado lo que es un quencher, es decir, un apagador, y en el extremo, por ejemplo, 3', tiene un fluoróforo. Estas pruebas Tachman son pequeñitas, de 5 a 10 pares de bases. Estas pruebas obviamente son específicas, más perfecto dentro del amplicón que yo estoy amplificando con los primers P1 y P2. Cuando los primers se enganchan, es decir, annealing, se van a enganchar también esta prueba Tachman. Al enganchar esta prueba Tachman acá, viene la polimerización, es decir, la fase
después de, ustedes saben que viene después de PCR de anilin, extensión, y la polimerasa viene y empieza a polimerizar. ¿Qué es lo que pasa? Al polimerizar, desplaza esta prueba, la degrada por la actividad 3'5' que tienen todas las polimerasas, la corrige, ¿y qué es lo que pasa con eso? Se libera el quencher y se libera el ripple, el fluorescente, se libera. Al liberarse, el quencher apaga al ripple o al fluoróforo cuando está a esta distancia, es decir, mientras esté a esta distancia lo va a apagar, lo va a anular. Cuando esto ya no está a esta distancia porque se degradó esta prueba, el quencher sale. Al salir el quencher, el fluoróforo se ve fuera de la actividad del quencher y emite fluorescencia. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Y básicamente es la actividad por 5' nucleasa activity, que es básicamente lo que suele pasar en este momento, en donde básicamente lo que pueden ver acá es que la prueba FRET en el fondo es porque hay una excitación y esa excitación está apagada cuando hay un quencher. Ahora, existen, esa es la prueba, lo que pueden ver directamente aquí. Acá está el ripple, el quencher, se fijan. Aquí está la polimerasa. Aquí está la prueba Tachman directamente. Si se fijan, la polimerasa hace un clivaje de lo que es la bioprueba, liberando directamente el ripple hacia afuera, el quencher queda por otro lado, y en ese momento el ripple o el fluóforo puede emitir fluorescencia. La otra opción es la típica prueba FRED directamente, en donde uno tiene exactamente lo mismo, el amplicón que uno quiere amplificar, pero en vez de hacer una sola prueba, hace dos. Donde tiene una prueba en donde uno tiene un 5' y un 3'. Aquí lo que mete, por ejemplo, es el quencher, y otra prueba en donde uno de nuevo tiene 5', 3', y aquí lo que mete es el ripple. Y estas biopruebas, que son específicas dentro del amplicón, acá está el primer P1, este es el primer P2, están siempre también a 5 o 10 pares de bases. En la fase de annealing se engancha el P1, se engancha el P2, se engancha la bioprueba 1, se engancha la bioprueba 2, y lo que hacen es que cuando viene la extensión, se degradan estas dos biopruebas, el quencher, que en su momento estaba apagando el ripple, se libera y este ripple emite fluorescencia. Por lo tanto, es la típica prueba FRED normal, más clásica, con un poco que ya casi no se usa, porque involucra diseñar dos primers, y ya casi todo el mundo prefiere utilizar Tachman, que es el mismo concepto, pero una sola prueba, con los dos, el quencher y el ripple atachados. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. ¿Cuáles son los controles que uno tiene que tener normalmente en PCR? Real-time PCR. Por cierto, el control de no templado, que es el típico control que ustedes tienen en una PCR común y corriente. ¿Qué tiene que tener ese control? Recuerden que normalmente cuando uno hace un cDNA y quiere amplificar la expresión de un genes a los transcritos, uno habla de una RT-qPCR. Y si no, habla de una qPCR, cuando es DNA. El NTC. ¿El NTC qué es? Es básicamente el tubo de control en donde no viene ningún templado. O sea, están todos los componentes, excepto el templado, que ya es DNA o cDNA. ¿Qué es el típico? Para ver si hay contaminación. ¿Vale? Después, el NRT o el MRT, como quieran llamarlo, es un control sin transcriptasa reversa. ¿En qué sentido? En donde yo hice, en el fondo, extraje RNA, pasé a cDNA, y ese cDNA yo lo voy a pasar a la parte de qPCR, porque esto es hasta acá. Esto cDNA yo lo voy a pasar a la parte de qPCR. ¿Vale? Aquí van a estar los dos primers, aquí va a estar la polimerasa, el Cybegrid, si ustedes lo marcaron con Cybegrid, quieren que no sea específico, o Tachman, si quieren que es específico, porque se dan cuenta que el Tachman es específico, a diferencia del Cybegrid. ¿Están claros en eso, verdad? Porque el Tachman hay una sonda dirigida. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Lo que literalmente pasa entonces es que, y le agrego mi cDNA.
Pero yo tengo que tener el control de sin transcriptasa reversa. ¿Por qué tengo sin transcriptasa reversa directamente? En donde lo que hice yo viene desde acá. Puede ser en otra. Voy a borrar esto porque está medio. No, siempre me regañan por los dibujos, que rayo todo. En el laboratorio me han regañado, pero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo traje, si yo parto con RNA, yo, en la extracción de RNA es normalmente ustedes saben que cuando uno extrae RNA, uno normalmente trata de tratar con DNasa ese RNA. ¿Para qué? Porque normalmente al margen del kit, donde sea, siempre va a coprecipitar DNA. Entonces uno tiene que eliminar el DNA con DNasa para quedarse solamente con RNA. Cuando yo hago la transcripción reversa, paso a cDNA, todo este RNA. Pero si se me olvidó hacer esta DNasa o no lo hice bien, me van a quedar algunos DNAs pequeñitos dando vueltas. ¿Vale? Entonces lo que hago yo es hacer este mismo paso antes, cuando estoy haciendo la RT, pero a este tubo en donde le agregué el RNA para hacer el cDNA, no le agregué la transcriptasa reversa. Si no le agrego la transcriptasa reversa, este tubo lo que va a tener es RNA más posiblemente DNA. Si yo ahora agarro este tubito, si es que coprocitó el DNA, y lo cargo en la qPCR, donde tengo los dos primers, imagínate que lo hice con Cybegreen, los primers se van a ir, y dependiendo de dónde yo lo diseñé, se pueden ir potencialmente al DNA. Y por lo tanto, si yo tengo amplificación acá, me estaría reflejando que hay contaminación de DNA. ¿Por qué? Imagínense que yo tengo el típico gen de exón, intrón, exón, intrón, exón, intrón. Esto es la versión genómica, ¿correcto? ¿Chicas? Sí, profe. Sí, profe. Si yo pongo, obviamente, en la versión exón 1, exón 2, exón 3, obviamente, esta es la versión de DNA. En la versión de RNA, obviamente va a ser exón 1, exón 2 y exón 3, ¿correcto? Transcrito, ¿verdad? Sí. Entonces, si yo diseño un par de primer en el exón 1, aquí y acá, ese par de primers que están dentro del exón 1 me van a amplificar tanto RNA, que es lo que quiero, pero también me pueden amplificar DNA. ¿Se fijan? Sí. ¿Y cómo puedo yo independizar que yo no tengo DNA en mi extracción? Porque yo sé, porque yo lo sé. Lo sé que cada vez que yo hago extracción de RNA, tengo una gran chance de coprecipitar DNA. ¿Y cómo yo voy a distinguir la fluorescencia que viene de un amplicón de DNA y que venga de un amplicón de un transcrito? Por ejemplo, el ejemplo que estoy mostrando en la pantalla. No se puede. ¿Profe? ¿Sí? Pero sirve si al experimento, como a la muestra de estudio, le resto la intensidad de fluorescencia de ese control, ¿De qué control? Ah, del sí. control Ah, sí. NRT. Sí, podría servir hacer un background, si restar. Que tú dices, no, es que mi background de DNA puede servir, pero sí, es verdad, lo hemos hecho nosotros alguna vez. Pero siempre se tiene la duda que en todos los tubos se está pasando exactamente la misma, está pasando la PCR al mismo nivel, ¿entiendes? Sí. Entonces, ¿qué es lo mejor? Si tú tienes un tubo, si tú tienes, por ejemplo, si tú tienes un tubo que tú sabes que viene del cDNA, pero si la transcriptasa reversa,
Entonces tú sabes que tú tienes un tubo de control en donde tú pusiste el RNA, oligo de T, por ejemplo, si tú quisiste ponerlo, el buffer, qué sé yo, pero no pusiste la transcriptasa reversa. ¿Aquí qué va a pasar? ¿Va a haber transcripción? No. No, ahí no va a haber transcripción, ¿verdad? Directamente. Entonces, si aquí no hay retrotranscripción, aquí lo que hay sencillamente es RNA, no cDNA. RNA. Si yo agarro este RNA ahora y lo paso a una qPCR, donde debería haber una polimerasa, ¿ustedes creen que debería haber una amplificación? ¿Explicar? No, ¿Por qué no? porque el RNA es de una hebra simple. Mm, perfecto. No, y el cDNA también. Pues. El cDNA también es una simple hebra. ¿Por los primers entonces? Mm, exactamente por los primers. ¿Cuál es la versión que tiene un primer y por la polimerasa? ¿Cuál es la versión que tiene el RNA un lenguaje diferente a DNA? Hay una base diferente. Sí, se cambia la timina por uracilo. Entonces, ¿yo voy a poder amplificar eso? No, No. ¿Y qué pasa si tengo amplificación? es porque está contaminado con DNA. Perfecto. ¿Se entendió? Sí. Ya. Entonces, y después tenemos que explicar más. Ay, y el último control, los dos primeros controles son sí o sí, para cualquier RT o qPCR, al margen de la química. Con la química me refiero si es Tagman, Fred, Clásica o Cybergrip. Y el tercer control es optativo, pero es específico para cuando uno utiliza literalmente cuando uno utiliza una prueba Fred clásica, que es básicamente un control de no amplificación. Es decir, lo que hay es evitar en la qPCR cargar la DNA polimerasa, para ver si las pruebas, por ejemplo, la Tagman o la Fred, que son es lo mismo pero con versión 2, tienen mucha fluorescencia o no. Porque normalmente si uno no le pone polimerasa a la reacción de PCR de real time, no debería haber nada. Absolutamente nada. Y lo único que yo podría detectar sería la background de base. ¿Se entiende? Que Sí. viene del background dado por las pruebas. Porque son las únicas marcadas que metí el tubo. Si ahí no hay más marcas de donde salga. ¿Por qué? Porque no hubo PCR. ¿Se entendió? Entonces, otra alternativa con esto, no terminamos porque se me está pasar 2 minutos, pero ya terminamos rápidamente. Otra alternativa que uno puede hacer rápidamente es el diseño Jackson exon intron de los primers. ¿Por qué? Porque el tratar con DNasa para maximizar la eliminación del DNA en la extracción de RNA causa que tú pierdas RNA. Entonces, una alternativa es que si uno tiene, que es diseñar primer específico. Si uno tiene exon 1, intron 1, exon 2, intron 2, uno diseña este primer, pero para eso tiene que tener el DNA, la versión genómica de este gen. La primera mitad del primer forward ahí, la segunda mitad del primer forward acá. O sea, a ver, es un solo primer, pero uno está pensando en que esta mitad diseña este primer. Y aquí diseña este otro primer, ¿vale? En donde, por ejemplo, uno diseña que este primer, por ejemplo, esta parte del primer es de acá y esta otra parte del primer es de acá. Bueno, hacer que el exón sea un poquito más largo acá y aquí. Entonces, y el reverse es aquí y aquí. ¿Por qué? Porque esta es versión genómica. ¿Por qué?
Porque en RNA yo tengo esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este primer forward va a enganchar perfecto por acá y el otro va a enganchar perfecto en el fondo por acá. ¿Se entiende, no? O sea, básicamente lo que cambia son... ¿Perdón? No, que sí. Sí, se entiende, profe. Vamos a hacerlo de nuevo para que quede más claro, porque realmente los dígitos no son... Bueno, si ya le he dicho que siempre me critican por eso. Entonces tengo exon 1, intron 1, exon 2, intron 2. Tengo aquí, tengo toda esta continuidad. Lo voy a separar ahora, ¿ya? Para que ver si queda más claro. Entonces un forward, lo puedo diseñar, el forward, que es este, eso va ahí, esa parte va aquí. ¿Te fijas? Y el reverse, es lo mismo, va aquí, y el otro puede ir por aquí. Entonces uno dice, oye, pero es muy grande. Sí, pero en versión genómica. Porque en versión de exón, esto queda así. En versión de RNA esto queda así, en donde este primer estaría ahí y este otro primer estaría acá. Y podría amplificar perfectamente esto. ¿Te fijas? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay DNA, no amplifica. ¿Por qué? Porque este fragmento es enorme. Porque están los intrones metidos. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, eso es lo que se llama exon-intron Jackson, que es una forma de diseñar priming para evitarse de miedo. Profe, ¿y eso se puede hacer para medir expresión también o no? Claro que sí, pues, de hecho esa es la idea. Ah, ya. De hecho, esa es la idea de medir los transcritos. Recuerden que no están viendo transcritos, ¿ah? Porque la expresión es un concepto sumamente grande. Si metieras a genómica, podrías ver el concepto de epigenómica, que altera completamente, porque la expresión es enorme, pasan muchas cosas para que un gen se exprese, muchas, que termina siendo una proteína. Y la QPCR normalmente mide el nivel de transcrito. Y no se hace cargo de todos los procesos post-transcripcionales que puede haber. Porque si tú asumes que todos los transcritos llegan a ser proteínas, eso es un error. Porque hay un montón de procesos post-transcripcionales que hacen que miles de transcritos no lleguen al ribosoma. Chicas, ¿preguntas entonces para dar la palabra? Yo no tengo profe. No, por ahora, profe. ¿Les pareció interesante esto, no? Aprender todas estas cosas nuevas. Está buena, ¿eh? Está como... Estaba entretenido. Está entretenido esto. Sí. Ya, chicas. Entonces nos vemos el miércoles a la mañana. Que tengan un muy buen comienzo de semana. Nos vemos. Chau. Gracias, Muchas gracias, profe. Que esté profe. bien. Profe, gracias.